Muchas Muchas gracias por gracias. la información y estamos ahora conectados vía Skype con Juan Carvajal. Él es un investigador y miembro del grupo Prospectiva. Fue miembro del grupo Prospectiva. Perdón, está también César Cárcamo ha declarado, pensé que estaba también en la línea, del grupo Prospectiva, que el número de fallecidos por COVID-19 sería en realidad de 43.000 desde que empezó la pandemia. Juan, ¿cuál es la cifra confiable con respecto a lo que estamos viviendo? ¿Cuánta gente realmente puede haber fallecido por el coronavirus? Juan, buenos días. ¿Cómo está Karina, Nicolás? ¿Cómo están? Buenos días, gusto en saludarle. Pues sí, ciertamente desde hace un mes atrás veníamos viendo el desfase que hay entre la cantidad de contagiados y cantidad de fallecimientos que venía transmitiendo el Ministerio de Salud a través de su sala situacional. Y pues hoy, 27 de julio, según los datos de las direcciones regionales de salud versus lo que la sala situacional del MINSA emite, hay aproximadamente un desfase de 150.000 casos. Y en cuanto a la cantidad de fallecidos, 7.000. Es decir que el Ministerio de Salud ayer por la noche reportó, bueno, muy tarde inclusive, 384.797 casos. Sin embargo, las direcciones regionales de salud reportan más allá del 500.000 de casos contagiados. Para ser más exacto, 535.000 casos. Juan, para ponerla un poco más fácil para nuestros televidentes y nuestros oyentes, yo te he seguido en el Twitter, en las redes sociales, porque tú eres especialista, eres ingeniero especialista en datos, has sido parte de estos profesionales que han estado desde las redes sociales insistiendo que se abran los números, que haya transparencia. Has hecho hincapié en que las direzas están publicando cifras mucho más altas algunas veces de lo que publicaba la sala situacional del MINSA, y además también uno de los primeros en decir que este sistema de defunciones estaba dando cifras extraordinariamente más altas. Ahora se han sincerado en algo los números. Dicen que podríamos llegar a los 43.000 fallecidos. ¿Crees que esto en realidad se ajusta a la verdad o todavía en otra conferencia de prensa, en otra presentación del presidente de la República o de la ministra, van a tener que sincerar más porque en realidad desde los medios internacionales nos vienen cifras de horror? ¿Tú crees que todavía nos estamos quedando chicos con los 43.000? Ciertamente sí. Ciertamente sí, tengo acá a la vista el dato no de 43, sino ya de 46.000 fallecimientos por el tema de exceso. Y es que también la data del SINADEF, que fue abierta públicamente para que nosotros podamos investigar y analizar las causales de muerte, lamentablemente muchas veces la data es ingresada manualmente, conllevando al error. Entonces hay que hacer una labor de hormiga para poder saber ciertamente si una persona ha sido fallecida confirmado por COVID o no, si es sospechosa. Entonces hay que analizar registro por registro, y es algo que justamente hace 2 semanas pues la ministra Pilar Macetti indicó que se había hecho esa labor, pero sin embargo aún, como manifiestas tú, Karina, estamos lejos. ¿Estamos lejos cuánto? Sí. Según tus datos, ¿cuán lejos estamos? Porque Ahorita, sabes que necesitamos transparencia y saber y más o menos ver de qué proporciones estamos hablando. Sí, ahorita estamos lejos, allá estamos hablando de cerca de 46.000 decesos en exceso. 46.000. Sí, así es. Y he visto que has hecho tú un trabajo por regiones y que además algo me llamó la atención, que los expertos, los ingenieros van diciendo cómo se va moviendo esta pandemia y justo revienta la emergencia, pero ya lo dijeron antes. Ahora, si ya lo dijeron antes, no entiendo por qué actúan tan lento las autoridades que tienen que ver con este tema. Pero ahora, ¿cuáles son las regiones más complicadas? He visto que Arequipa has hecho una estadística donde se ve cómo sube, pero es alucinante
y también le he visto en Lima y le he visto en Huánuco. ¿Cuáles son las regiones que estamos más complicadas y que se tiene que prestar muchísima atención? Sí, es cierto lo que tú manifiestas y partamos de la premisa siguiente. Hoy en día los contagios preceden a los fallecimientos y a partir de abril 2020 hemos visto pues el crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de fallecidos. Y sí, a mediados de junio levantamos la mano indicando de que la región de Arequipa ya estaba en un preocupante ascenso. Hace una semana vimos las noticias, un colapso total, pero eso ya se veía. Hoy Huánuco tiene una misma realidad, lo hemos observado desde el inicio de este mes de julio. Otras regiones, como la misma Cajamarca, Junín, que en este mes de julio, ya en lo que va de este mes al día 25 de julio, ya tiene registrado 1.010 fallecimientos, solo en este mes, 1.000 fallecidos por toda causa. Tenemos también preocupante a la región de Moquegua, la región de Pasco, la región de Puno, que hoy ya están experimentando un crecimiento muy elevado a comparación a lo que era el año 2019. Y todo esto pues debido a la pandemia. Claro, que ya Juan, lo que a mí me sorprende es cómo es posible que estemos teniendo esta discusión a estas alturas. Es decir, es cierto que no has sometido a pruebas y tienes digamos, el reporte de estas pruebas que te dicen esta persona tenía coronavirus, pero por los síntomas, por las características de la enfermedad, era presumible que podría haber muerto por coronavirus, pero además hay una cifra que es elemental, ¿no es cierto? La diferencia entre los muertos del año anterior y los de este año. Sí. Y la diferencia es tan grande que, o sea, no hay que ser un genio para concluir, esa diferencia tiene que ver con el virus, ¿no es cierto? Así. O sea, ¿cómo ha podido pasar algo de esta naturaleza? Es decir, que, por ejemplo, anoche en el programa Punto Final, la ministra Pilar Macetti ha dicho, tenemos 18.000 muertos registrados, pero vamos a agregarle 7.000 más de probable, ¿no es cierto? O sea, que no se certificaron como muertos por coronavirus, pero entonces la cifra ya no es 18.000, sino 25.000, ¿no? Sí. ¿Cómo nos ha podido pasar algo así? Bueno, la pandemia realmente pues nadie de nosotros ha sido exento a esta problemática. Hay mucha gente pues que lamentablemente con el temor a contagiarse e ir a un centro hospitalario y atenderse por otra enfermedad, pues decidieron no ir a los centros hospitalarios y lamentablemente fallecieron en casa. Eso provoca también un subregistro y que posiblemente esa misma persona esté contagiada con COVID y que el Ministerio de Salud pues no lo haya registrado. Y lamentablemente pues la cantidad es alta, como lo manifiesta Nicolás. Hoy día, al 27 de julio, ya estamos casi a la misma cantidad de lo que se registró al 25 de julio del año 2019. Hoy ya estamos al mismo número. El año 2019 se ocasionaron aproximadamente 115.000 fallecimientos según SINADES y hoy estamos en 113.000. Hoy, 27 de julio. Y levantamos la mano indicando, pues, así como lo hicimos con Arequipa y Huánuco, por estas otras regiones como Pasco, Cajamarca, Puno, Moquegua, Junín, que si no se toman las medidas... O sea, tú dices 115.000 murieron en todo el año. En el año 2019. En todo el año. Y es decir, que a mitad de año, y en 6 meses han muerto lo mismo. Han muerto casi la misma cantidad de los que murieron todo el año pasado. Para ser más práctico, en el año 2019, el promedio diario de fallecimientos era de 315 personas. Hoy, 27 de julio, según el SINADEF, el promedio diario es de 547 personas. Estamos hablando ya más del doble en este año a razón de la pandemia, ¿no? Qué terrible. Yo he visto que has hecho un desagregado también y me parece que cada minuto se contagia un peruano con COVID-19, ¿no? Y al día creo que mueren 7. Sí. Sí. Qué bárbaro, es un espanto eso. Esto es por el colapso del sistema hospitalario. Lamentablemente, pues la pandemia lo que ha hecho es desnudar nuestro sistema hospitalario que tan débil por muchos años ha estado, ¿no? Y nos ha encontrado así. Pero Juan,
¿Tú crees que hubo ocultamiento de información? Farid Matuk estuvo en esta mesa de expertos, ¿no? Y ahora ha salido en varios medios de comunicación, inclusive en el de nosotros, diciendo de que sí hubo transparencia, pero resulta que la transparencia no se veía muy clara porque recién hace poco se han liberado realmente los datos con esta acumulación de muertes que se ha hecho desde Palacio de Gobierno. ¿Qué ha pasado? Es muy difícil transparentar. Los ministros nos dicen, yo escuchaba ayer al ministro de Salud, que es muy difícil ser transparente y somos los más transparentes, un poco más y dice del mundo. ¿Esto es verdad? Porque yo los veía a todos los expertos pidiendo transparencia, diciendo que por favor se digan los números. ¿Es muy difícil generar transparencia o no? Ciertamente no lo es, ¿no? Realmente si uno quiere transmitir la información, debe transmitirla como tal. Y la verdad que, bueno, hace cuestión de un mes y medio atrás, por medio de conferencias, el equipo de prospectiva del Ministerio de Salud, y estaba justamente también allí en esas conferencias el ministro Zamora, el doctor Monaico, el doctor Cárcamo, y allí manifestaron, a grosso modo, más no en cantidades, que sí había un exceso, ¿no? Pero aún la información no estaba abierta al público. Semana después, y justamente eso también lo hizo indicar hace poco Matuk, notamos pues este exceso, ¿no? Y pues la ministra hace una semana dio a conocer el estudio sobre ese exceso de fallecimientos, y pues esperemos de aquí a 1 o 2 semanas más pues que se acerque más, ¿no? Se sincere más. Juan, yo tengo una última consulta. Ayer salió el estudio de prevalencia del MINSA, ¿no? Donde decía que el 25% de todos los limeños estaban infectados y que todavía el 70 y tantos por ciento se podía infectar. O sea, los datos algunas veces son difíciles de leer, pero tú cuéntanos, ¿dónde está en realidad la mayor peligrosidad del riesgo de contagio en Lima? Para saber en qué distritos yo creo que hay que tener precauciones en todos los distritos, pero las personas que viven en los distritos rojos deberían incrementar esas precauciones. ¿Cuáles son esos distritos que están desbordados en este momento? Sí, justamente el estudio manifiesta, digamos así en números, que la mayor proporción de infección, Lima-Callao, el 30% es en el Callao. La otra mayor posibilidad o proporción de infección está en los distritos de Lima Norte, aproximadamente el 28%. Estamos hablando de San Martín de Porres, estamos hablando de Los Olivos, estamos hablando de Independencia. Luego tenemos a Lima Este, con un 24.4%. Estamos hablando pues de distritos como San Juan del Origancho, que pues hemos visto una alta cantidad de fallecimientos y alta cantidad de contagios, ¿no? Son los distritos muchas más peligrosos. A Juan Carvajal por toda esta información. Que muchísimas gracias, Juan. Es absolutamente relevante, ¿no? Porque en realidad no son simplemente números. Lo que queremos saber es cuál es la realidad que enfrentamos, cuál es el impacto que el coronavirus está teniendo realmente en la vida nacional, la vida de cuántas personas se ha llevado, cuán extenso está. Es decir, toda esa información es fundamental para tener una estrategia para enfrentar la enfermedad. O sea, no es un puro gusto por los números, pero en fin. Karina. Ay, Nicolás, ahora tenemos que ir.